Salmos 11, hermanos, por favor. Salmos 11. Vamos a leer juntos este precioso salmo. Salmos para tener tanto del Señor, dice: al músico principal, salmo de David. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Señor, usa este precioso salmo para instruir a tu pueblo en esta noche. Te pido, por favor, Señor, nuestros corazones estén tiernos y dóciles para que tú imprimas en ellos tu precioso mensaje, tus preciosos preceptos. Yo ruego esto en Cristo nuestro Señor. Amén. He titulado este mensaje Nuestro Fundamento. Nuestro Fundamento. Y sería muy bueno que hoy nosotros respondamos a una pregunta. ¿Qué o quién es nuestro fundamento? ¿Qué o quién es nuestro fundamento? Iglesia, ¿a dónde ir cuando aparecen los problemas en nuestras vidas? ¿En dónde refugiarnos cuando llegan situaciones que no sabemos cómo van a terminar? ¿Qué hay que sea seguro para el creyente anclarse para cuando vengan los ríos y soplen los vientos? Es importante saber que sí o sí esto llegará, que las tormentas de la vida golpearán fuertemente nuestra embarcación. Pero el asunto entonces radica en la siguiente pregunta: ¿en dónde estaremos anclados cuando esto pase? Esa es la pregunta. Todas estas preguntas tienen a saber una respuesta. Y quisiera adelantarme a esa respuesta, por esa es la respuesta del Salmo. Lo mejor que uno puede hacer es anclarse a las promesas que Dios da exclusivamente para sus hijos. Pero quisiera que notara en este momento algo muy importante. La Biblia constantemente nos está diciendo o nos está invitando de muchas maneras a una confianza en Dios. Yo no sé si usted ha podido notar eso cuando ha leído la Biblia. Nos lo dice de manera positiva, nos lo dice de manera negativa. O sea, nos muestra y nos dice de manera positiva que confiemos en el Señor. Nos muestra las consecuencias de no confiar en el Señor. Nos lo dice con ejemplos. Nos muestran, por ejemplo, cómo Abraham confió en el Señor. Nos lo dice explícitamente por medio de mandamientos. También nos lo dice implícitamente. Usa figuras, usa metáforas. Y deseo que usted se dé cuenta de algo. Si la Biblia insiste tanto en esto, deben haber razones importantes de peso. Pero una que usted y yo podemos ver con claridad es que usted y yo somos muy, pero muy lentos para atender a este llamado. Si se nos repite tantas veces, no solo es porque esto es importante, sino además por nuestra lentitud para eso. Piense, por ejemplo, cuántas veces usted como padre tal vez, o como esposo o esposa, ha tenido que dar una instrucción y repetirla muchas veces. ¿Cuál es la razón por la que se ha repetido tantas veces esa instrucción? Bueno, primero porque usted lo considera algo importante, pero si la ha tenido que repetir muchas veces es porque esa instrucción no se ha tomado como debería tomarse. Si la Biblia nos repite tantas veces, nos invita tanto a confiar en el Señor, debe ser que es que usted y yo somos muy lentos para eso. Muy, pero muy lentos para confiar en el Señor. Yo le voy a demostrar a usted esto. Yo puedo demostrarles esto.
Y ustedes tendrán que responder a unas preguntas que les voy a hacer, y para que ustedes se den cuenta de esta realidad, les pediría que las respondan por favor con toda sinceridad, con toda sinceridad. Cuando te enfermas, ¿qué es lo primero que pasa por tu cabeza? ¿Confiar en el Señor o que necesitas un buen médico? Si llegas a tener un problema legal, ¿qué es lo que te traería paz? ¿Que Dios está contigo o que necesitas un buen abogado? Ante una situación donde tu reputación está puesta a prueba, ¿qué es lo primero que deseas hacer? ¿Argumentar para salir limpio o dejar en manos del Señor porque sabes que Él te hará justicia? La respuesta sincera a esas preguntas demostrará y te mostrará con sinceridad que usted y yo somos lentos para confiar en el Señor. Ciertamente cuando vienen las enfermedades, muchas veces lo primero que pasa por nuestra cabeza no es Dios, sino ¿a quién llamo? ¿Qué médico hay bueno para esto? ¿Cierto? Si pasamos por un problema jurídico, por ejemplo, como el que yo pasé, lo primero es, por el que paso es, ¿dónde consigo un buen abogado? Y cuando tenemos y nos enfrentamos a situaciones donde nos están acusando injustamente, lo primero que muchas veces queremos es salir a la defensa para limpiar nuestro nombre, en vez de dejarle esa causa al Señor, ¿cierto? Ahí muestra, hermano, una realidad. Así pues, hermano, la respuesta sincera a esta pregunta nos mostrará que realmente usted y yo somos muy lentos para este llamado que nos hace la Escritura de confiar en el Señor. Y vuelvo y se lo digo, yo creo que hoy si hay algo que por lo que usted y yo debemos de partir es aceptar esa realidad. Si la Biblia nos repite tanto una instrucción, confíen en el Señor, confíen en el Señor, confíen en el Señor, confíen en el Señor, es porque usted y yo somos exageradamente lentos para confiar en el Señor. Hay una verdad que debería gobernar nuestras vidas, pero que lamentablemente aún no lo hace, o por lo menos como debería de gobernarnos. ¿Qué verdad? ¿Cuál verdad? Hermanos, que el lugar más seguro para un cristiano, y entiéndase esta palabra cristiano en todo el sentido de la palabra, no un medio cristiano ni un cristianoide, sino para un cristiano, que el lugar más seguro para un cristiano en todo el mundo es el centro de la voluntad de Dios, que ese es el lugar más seguro para un cristiano, estar dentro de la voluntad de Dios. Y no debería de haber un lugar más seguro para un cristiano que saber que está en manos de un Dios cuyos fundamentos, cuyas promesas, cuyas palabras, hermanos, son irremovibles e inquebrantables. Es que ese es el punto, ¿cierto? No debería haber para nosotros un lugar más seguro para un cristiano que saber que está en las manos de un Dios que ha dado promesas que son inquebrantables e irremovibles. Hermanos, que es tan real esto, que más fácil es que el cielo pase y que la tierra pase a que Dios no cumpla su promesa. Esa debería ser para nosotros la mayor seguridad que deberíamos tener en nuestros corazones. Pero la más dura batalla que todos los que estamos aquí vamos a tener que librar, y que es una batalla casi a diario, casi cotidiana, será la siguiente: ¿a dónde iremos cuando surjan las situaciones adversas de la vida? ¿A dónde iremos? ¿En dónde tendremos nuestro fundamento cuando la calamidad golpee nuestra puerta? Cuando la muerte comience a rondar a nuestra familia, cuando el pecado aceche con violencia, cuando los muros de la sociedad comiencen a derrumbarse, cuando nuestra piedad, hermano, produzca escozor en otros, y cuando aún los que comían con nosotros se vuelvan contra nosotros, ¿qué haremos? ¿A dónde iremos? ¿En dónde nos refugiaremos? Cuando esto pasa, hermanos, solo hay dos refugios. Solo hay dos, no hay ni tres ni cuatro, solo hay dos. O nos vamos, como dice el Salmo, cual ave al monte, o nos refugiamos en Dios. En otras palabras, o buscamos refugio en nosotros mismos, sea el que sea, o nos refugiamos en Dios.
en el refugio que Dios nos ofrece. Hermanos, no sabemos cuáles eran las circunstancias exactas por las que el salmista David estaba pasando cuando escribió este salmo. Hay algunos comentaristas que piensan que este salmo es producto de la persecución de Saúl. Por otro lado, hay otros que piensan que este salmo es producto de la persecución de su hijo Absalón. Y yo estoy un poco más convencido que tal vez este último caso sea el más acertado, puesto que al salmista le dan un consejo. ¿Y cuál es el consejo? Huye como huiste a las cuevas cuando escapaste del rey Saúl. Entonces tal vez posiblemente puede ser que el salmista realmente esté enfrentando una situación diferente a cuando lo estaba persiguiendo Saúl, porque hay alguien que se está acercando y le está diciendo: amigo, huye a las montañas, escóndete en las cuevas, porque tal vez no saldrás vivo de esta. Así pues, hermanos, puede ser que esta sea la situación, pero sin importar si fue con Saúl, si fue con David, si fue con Absalón, sabemos que este salmo se pronuncia en medio de toda una persecución y donde sabemos que hay un amigo, o tal vez varios, aconsejando a David qué es lo que debes hacer. Tal vez de esos hombres valientes que tenía a su alrededor, tal vez de esos hombres buenos. A veces los otros textos, los textos como Reyes y Samuel nos dejan ver, por ejemplo, cuando iban y le daban consejos, y David decía, por ejemplo: ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? ¿Cierto? Pero aquí no sabemos realmente cuál era la situación que está pasando, pero sí sabemos algo: hay uno o varias personas alrededor de David que le están dando un consejo. Y quisiera, antes de seguir, hermanos, hacer una pequeña aplicación. El día domingo usted y yo estuvimos hablando de lo vulnerables que somos en momentos como estos. Si nota que hay una vulnerabilidad en los momentos de donde hay persecución, donde tal vez nos están difamando, donde tengo problemas familiares, donde la enfermedad acecha, somos vulnerables. Y note que aquí David tiene personas a su alrededor que le van a dar un consejo, y es vulnerable uno en este momento a los consejos. Dijimos precisamente que los falsos maestros, esos momentos son momentos oportunos para caer con la mala instrucción, para guiarlo a uno precisamente a tomar una decisión que termine afrentando la voluntad del Señor. Qué importante es tener amigos sabios, hermanos. Qué importante es tener amigos bíblicos y conocedores de la voluntad de Dios. Qué importante es eso, hermanos. Que no estén pensando solo en el bienestar físico. Si notan aquí, huye. O sea, están pensando en la vida de David, pero la pregunta es, ¿están pensando en su alma? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. Qué bueno, hermanos, tener amigos que no solamente piensen en nuestro bienestar físico, sino por sobre todas las cosas, que va a traer más bienestar para nuestra alma. Hermanos, por esa clase de amigos, usted y yo deberíamos pedir al Señor. Y por ese tipo de amigos deberíamos rodearnos nosotros. ¿Por cuáles? Por aquellos que nunca, hermano, van a hacer algo simplemente a favor de nuestro físico, sino a favor de nuestras almas. Los que opinan y tienen intenciones meramente físicas de sacarnos de un apuro, abundan. Usted puede llamar a un conocido, usted puede llamar a uno que medio sabe de eso y le va a decir: tú puedes salir de esta situación así, o tú puedes salir de esta situación así, ¿cierto? Te van a dar un consejo solamente para mirar cómo sales de la situación, pero uno que te dé un consejo no solamente para sacarte de la situación, sino para que bendiga tu alma, son definitivamente, hermano, un tesoro raro de conseguir, muy raro. Y esos son los que a usted y a mí con urgencia debería llevarnos a pedir y a suplicar al Señor, y de los tales rodearnos. Aquí vemos en el Salmo entonces que uno o varios hombres están dando un consejo a David, tal vez con buena intención. David, huye, hermano, huye a las montañas, corre por tu vida. Y David va a responder, y quisiera resumir este Salmo esta noche como con una paráfrasis, porque lo que yo encuentro en este Salmo es una prédica de David. Es como si Melkin estuviera yo ante una situación y Melkin viniera a mi vida y me dijera, y lo que vemos en el Salmo es que responde el salmista a esta propuesta que le está haciendo este amigo o estos amigos o estos conocidos.
Así que entiéndase una paráfrasis, algo que está hablando de lo mismo que se está diciendo aquí, pero en palabras de pronto diferentes, un poco más entendibles. Pero antes de hacer esto, hermanos, recordemos que en cierto momento nuestro Señor Jesucristo afrontó algo muy parecido a esto. Muy parecido a esto. Después de hablarles a sus discípulos que Él tenía que ir a Jerusalén, que tenía que enfrentar a las autoridades, que allí lo iban a azotar, ¿sí ves? Que iba a pasar por aflicción, por dificultad. Recordemos que un amigo vino. Y recordemos que ese amigo le dijo: no, Señor, ten compasión de ti, que esto no te acontezca. Tal vez en palabras de este salmo: huye, vámonos a otro lugar, no vayamos a Jerusalén, no descendamos allá, Señor. Y recordemos que la expresión de nuestro Señor Jesucristo fue: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tú estás interesado en salvaguardar. Yo estoy interesado en la voluntad de Dios, en hacer la voluntad de Dios. A ti te importa solamente lo físico, a mí no solamente lo físico. Entonces es como si David dijese lo siguiente: amigo mío, mi refugio está en el Señor. Yo sé que los que me odian y que los que me persiguen están tensando el arco para tirar una flecha y terminar con mi vida. También sé que lo hacen desde la oscuridad de sus escondites para no ser descubiertos, pero ¿cómo se te ocurre decirme que me escape como si fuera simplemente un ave que escapa del cazador? Si mi fundamento, que es Cristo, desaparece, ¿qué podría hacer? ¿A dónde huir? No hay sitio al cual escapar, mejor sería morir. Pero el Señor está en los cielos y Él está mirando atentamente a todos. Él sabe perfectamente todo lo que ocurre. Así que, amigo mío, Dios está permitiendo esto en mi vida porque Él prueba al justo. Pero es muy diferente de lo que le está sucediendo al injusto. Al que no tiene el fundamento en Cristo. Dios aborrece y repudia a esos hombres. Y aunque tú ahora no lo veas, Dios traerá sobre ellos las calamidades que se merecen por haber puesto su confianza en sí mismo. El Señor es justo y solo aquellos que también lo sean podrán contemplar su rostro. ¿Notan que esta es la respuesta del salmista? Esto es todo lo que el salmista dice en este Salmo 11. Amigo mío, mi confianza está en el Señor. Amigo mío, tú no lo ves en este momento. Sé que me están persiguiendo para matarme. Sé que así es. Pero amigo mío, yo sé una cosa. Dios está en los cielos y está viendo absolutamente todo y nada escapa a su mirada. Y en cualquier momento me dará mi retribución como justo, pero también le dará la retribución a estos que en este momento están tensando el arca para matarme. Así que decido poner mi confianza en el Señor. Hermanos, este salmo es una prédica de David. No sé si a uno o varios hombres que le dan un consejo. Y David en este salmo nos está mostrando que independientemente de la situación por la que está pasando, él nos está diciendo en este salmo quién es su fundamento, sobre quién el salmista ha edificado su vida, sobre quién está construyendo. Qué interesante, ¿no le suena muy parecido a Mateo 7? Así que de eso entonces se está tratando este salmo. Esto es lo que expone este salmo. ¿Qué expone este salmo? ¿Qué hace David cuando llega la situación difícil? ¿Qué hace David cuando llega la persecución? ¿Qué hace cuando incluso están tensando el arco para matarlo? ¿Huyo? ¿Reacciono? ¿O decido poner mi vida en confianza en el Señor? Hermanos, anteriormente dijimos esto: la más dura batalla que todos los que estamos aquí vamos a tener que librar, y tal vez a diario, es precisamente esto: ¿qué voy a hacer cuando esta misma situación a la que se enfrentó David llegue? ¿Huiré a la montaña cual ave escapando del cazador? ¿O decidiré que mi fundamento está sobre el Señor? ¿Qué voy a hacer en ese momento? Hermanos, ¿y por qué esto es una batalla? ¿Por qué? Porque, hermano, toda situación adversa produce incertidumbre. Toda situación adversa produce incertidumbre. Y la incertidumbre produce temor. Que usted no sepa qué va a pasar mañana genera temor. ¿Perderé esto?
Perderé mi vida, morirá mi esposa, se perderá la casa. ¿Qué pasa? Se produce algo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar esto? ¿Perderé esto o perderé aquello? Así que es una batalla realmente contra el temor. Juan nos dice precisamente, hermanos, que la fe es la que vence al mundo. Pero el asunto es que la fe no solamente vence a este mundo, sino que la fe es aquello que va a vencer todo temor que pueda venir a nuestras vidas a causa de estas circunstancias adversas, porque este es el asunto. Si la circunstancia adversa viniera y no produjera nada, pues qué importa. El asunto es que la situación adversa viene y hay incertidumbre, porque si no, uno estaría tranquilo, porque si no, uno no tendría problema, porque si no, no tendría que batallar con eso. Hay que batallar con eso porque ataca nuestra vida espiritual, ataca nuestra vida de fe, y en eso me quiero centrar el resto de la noche. Y puedo dividir entonces este salmo así: el miedo o el temor que se enfrenta a nuestra fe. Segundo, ¿cuál debería ser la reacción del justo ante ese temor que trae la incertidumbre, que traen las pruebas, las situaciones difíciles? Y tercero, ¿cómo la fe del justo vence al temor? Así que la primera es el miedo o temor que enfrenta a nuestra fe, o que se enfrenta a nuestra fe. Luego, ¿cuál debe ser la reacción del justo frente a ese temor que viene? Y por último, la fe del justo que vence al temor. El temor que se enfrenta a nuestra fe, entonces: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en lo oculto a los rectos de corazón. Hermanos, en el verso número 2 se nos está diciendo de manera directa la circunstancia del salmista, y está siendo perseguido, acechado por sus enemigos. Enemigos que lo tienen acorralado para matarlo. No eran circunstancias favorables. No eran situaciones como para estar tranquilo. Por el contrario, hermanos, tal vez la situación era propicia para la intranquilidad. Y usted puede decir, hermano, piense en eso. Piense que usted está a la espera. Mira, esto es tan real que miremos, por ejemplo, la situación del caso que estoy afrontando ante eso. Esto es tan real que es una cosa que nos afecta espiritualmente, que cada que esta fecha se aproxima, levantamos oración al Señor. ¿Por qué? Porque no lo vemos como algo simplemente que no importa, que no afecta para nada a nosotros. Hay incertidumbre. Hay cierta incertidumbre de qué va a pasar allá, qué es lo que el juez va a decir, cómo vamos a enfrentar esta situación. Ese es el punto, y eso de cierta manera produce temor. Y ese temor se va a enfrentar directamente a nuestra fe. Ese es el asunto. Y usted puede verlo de cualquier manera, en cualquier circunstancia. Si las circunstancias realmente no producieran nada en nuestra vida, usted estaría tranquilo, no habría que orar por ese tipo de situaciones, porque en últimas no terminan afectando nada. Pero realmente el hecho de que, por ejemplo, nosotros ya estemos orando por eso, ya estamos reconociendo una cosa: necesitamos ayuda divina porque nos afecta en cierta manera. Hermanos, iglesia, es necesario que nosotros sepamos que muchas de las situaciones que usted y yo tenemos que enfrentar buscarán precisamente eso: poner a prueba nuestra fe, amenazar nuestra seguridad. Ese es el punto. Y yo recibí una enseñanza muy propicia de este salmo, y espero que ustedes puedan captarla mientras el mensaje está siendo dado. No solo debemos ver esto en el plano físico, y mire, hermano, ¿sabe qué es lo lamentable? Que muchas veces nosotros vemos las situaciones difíciles solo cuando nos afectan en la parte física. Sí me estoy haciendo entender. Mire esto. ¿Qué vemos nosotros como situaciones difíciles? Una enfermedad, la enfermedad de un ser querido, la próxima muerte de un ser que se aproxima. Usted puede notar, hermano, el problema con un hermano, con el esposo, con la esposa, con el hijo. Mire que todo esto, de una u otra manera, lo que nosotros consideramos dificultades o aflicciones, están en el plano físico. Le pongo un ejemplo, hermanos. Para las malas situaciones, como les decía, las situaciones difíciles, una mala salud, tal vez una pérdida de dinero. Eso es una situación difícil.
Tal vez no me responden la pensión que había estado esperando, los inconvenientes con el cónyuge, las cosas que se dañaron, se me dañó la nevera, se me dañó la estufa, se me dañó la lavadora, se me dañó aquello con lo que tal vez yo trabajo. Pero como siempre les he dicho desde que comenzamos los salmos, hermanos, si nosotros no podemos ver el contenido espiritual del salmo, estamos perdiendo la mayor enseñanza que éste nos provee. Mire esto. Disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en lo oculto a los rectos de corazón. ¿Qué tienen que ver los rectos de corazón en esto? No sé si lo pueden ver. ¿Qué tienen que ver los rectos de corazón? Si nota, hermanos, que David está viendo esto con mucho más allá que una batalla por el reino de Israel. Él sabe que esto tiene que ver porque él es un justo. El sufrimiento de David no solo es a causa de un reino terrenal, sino por sobre todo de algo bastante espiritual. Iglesia, mire, de la misma manera nosotros tenemos que aprender que las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida tiene que ver con que afectan algo espiritual en nosotros. Tiene que ver con que quieren mermar nuestra fe. Tiene que ver con que van a intentar mermar nuestra productividad en las cosas espirituales. Ese es el asunto importante en este salmo, hermanos. Iglesia, mire, Satanás no viene a arruinar tu vida física porque si te quita el dinero te quita todo. No, si notas que no, si tú eres un verdadero creyente, Satanás sabe que el dinero no te separará del amor que Dios te ha manifestado en Cristo, pero sí puede hacer que tú mermes debido a la angustia y al temor de lo que vendrá. Que te saque de tus labores espirituales, que te saque de todo lo que tú debes estar haciendo para el reino de los cielos, porque llegó la situación y tú estás pensando, ¿qué voy a comer mañana? ¿Cómo voy a hacer mi situación? Si pierdo aquí, ¿qué voy a hacer? Y note, hermanos, que de una u otra manera, esto no es que quiere simplemente afectar lo físico, trae una afectación sobre lo espiritual. Mientras Satanás te haga pasar más tiempo pensando en ti y en lo que será menos provechoso, serás para en lo que te haga pasar más tiempo en ti y en lo que no es provechoso, tú serás menos útil, hermano, en las cosas eternas. Si un creyente pierde de vista que Satanás no gana nada con matarte, más allá, hermanos, a quitarte un estorbo, entonces nosotros no vamos a entender realmente cómo es que debemos lidiar con las situaciones. Lo que quiero que entiendas, hermanos, es que todo lo que pasa a nuestro alrededor tiene un propósito. Lo físico no es lo que realmente importa. Note que lo que importa es que cuando viene eso y te afecta lo físico, te saca necesariamente de lo espiritual. Te saca de esa tarea. Cuando viene una enfermedad, mi hermano, y te golpea de cierta manera, si notas lo que está pasando y te tumba en una cama, de alguna manera te tumba ya. ¿Qué está pasando mientras estás en la cama? Estás dejando de hacer aquellas cosas en lo cual eres útil para el reino de los cielos. Así que mientras la vida esté centrada más en nosotros y menos en el Señor, más las situaciones nos mermarán y estaremos dejando de cumplir el valiosísimo aporte que usted y yo hacemos en lo eterno. Cada uno de nosotros tenemos un valiosísimo aporte para lo eterno. Por eso, ¿qué es lo que Satanás quiere hacer por medio de todas estas situaciones difíciles? Incluso cuando viene la prueba y el Señor la permite en nuestras vidas, es para que nosotros podamos meditar en qué valor tiene lo eterno para nosotros, o si nosotros todavía estamos en un plano eminentemente físico, donde todo lo físico nos pega 3 vueltas y lo eterno realmente aún no ha podido calar en nuestras mentes con el valor que debería de tener. Yo sé que usted me está entendiendo. Así pues debes saber, mi querido hermano, que esto no es un asunto solo por tu casa o por tu carro o por tu salud o cualquier cosa física. ¿Sí nota?
Piensa, por ejemplo, hermano, te quiero dar un ejemplo como para que me entiendas de qué estoy hablando. Tú sales, tú vas bien en tu automóvil y de pronto viene un carro y ¡pum! Eso puede generar cierta aflicción en tu vida. Uy, no, tengo que mandar a arreglar ese carro. Pero lo importante que tú te des cuenta es todo lo que esto va a empezar a generar. Tengo que ir a hacer esta vuelta acá, tengo que ir a hacer esto otro allí, tengo que ir a hacer, uy, no tengo que hablar allí, este señor sí me irá a pagar, no me irá a pagar, ¿qué va? Y todo ese tipo de situaciones está haciendo algo en el ámbito espiritual. ¿Qué? Llevándome, hermano, a mermar mis cosas espirituales por estar dedicado a ese tipo de situaciones. Ya se pueden dar cuenta a qué es que se le está apuntando en esta realidad. Déjeme le pongo un ejemplo de la vida real. Muy real. Dios le dio una labor muy espiritual a un par de hombres. Sé que cuando les voy a dar los nombres, sus mentes se van de inmediato allá y van a entender todo lo que les estoy hablando. Nehemías y Esdras. Ellos tenían un gran trabajo. Reedificar una ciudad caída. Reedificar la espiritualidad de un pueblo que estaba completamente perdido en su fe. Hermanos, donde un pueblo que estaba entregado prácticamente a una incertidumbre de que ya no había nada que hacer. Y ellos comenzaron a hacer esta labor. Y se esforzaron por hacer esta labor. Pero de inmediato llegó la oposición. De inmediato llegó la prueba. ¿Qué? Un hombre que se levantó. Llámelo Tobías, Sanballat, llámelo como usted quiera llamarlo. Pero un hombre que se levantó. Ahora, el propósito era simplemente traer un problema físico sobre Nehemías. No, el problema era parar la obra, detener el avance, detener la reedificación, detener el trabajo que estaban haciendo para el Señor. Era una espina clavada en el costado de Nehemías. Claro, él tenía que enfrentarse a esa situación. Pero qué tal que Nehemías no haya afrontado esto de manera espiritual, sino solamente físico. No, ¿yo qué voy a hacer con este Tobías? No. Y se dedicara más tiempo a mirar cómo solucionar el problema. ¿A dónde me escondo de este hombre? ¿Qué hago para quitármelo de encima? ¿Qué abogado busco para esto? No. ¿Qué hizo el hombre? Confió en el Señor y siguió haciendo lo que tenía que hacer, de tal manera que nada a su alrededor interfiriera en el trabajo que él estaba haciendo. Para terminar el relato, decirnos que en tiempo récord de 52 o 56 días, si no estoy mal, terminaron de construir las murallas. Espero que ahora sí estén entendiendo de qué se trata. ¿Creen, hermanos, que cuando alguien se levanta, por ejemplo, en contra de este servidor, a calumniarlo y todo ese tipo, creen que es solamente un coso, una espina clavado en la parte física? No, hermanos, eso de cierta manera tiene un propósito en lo eterno y en lo espiritual, y es de frenar el avance. Es de que uno esté más allá. ¿Y qué voy a hacer con esta situación? ¿Cómo hago? ¿Ahora qué van a pensar allí? ¿Qué van a hacer allí? Y note cómo eso empieza a afligir de cierta manera, que uno, por estar trabajando tanto en esa aflicción, deja de hacer lo que simplemente el Señor le encomendó hacer, y termina uno yéndose a las cuevas, escondiéndose cual ave y no confiando en el Señor. Si entiende, hermano, de lo que estamos hablando, tú y yo tan centrados en nosotros, pero en nosotros tiene un propósito. Mira, yo tan enfermo, yo con este problema jurídico, yo con esta situación con mi esposo o con mi mamá o con esto y con esto otro, y no nos damos cuenta de que lo que Satanás está logrando es paralizarnos para que la obra del Señor se detenga. Por eso hoy tenemos que tomar una decisión en qué fundamento vamos a edificar. Si sobre el fundamento de Cristo, que es inamovible, o en el nuestro, que se tambalea por cualquier viento que venga. Mire esto, hermano, medio dijeron una cosa y ya, medio golpeó una figura. Pero si usted y yo tomamos una decisión de sembrarnos sobre el fundamento de la verdad y caminar sobre el fundamento de la verdad, ¿qué dijeron esto?
Seguimos en el fundamento. Seguimos para. ¿Qué pasó una situación? Seguimos ahí. Segundo, entonces, así es la manera, hermanos, como toda esta situación va a venir a note que eso tiene algo espiritual, hermano. Eso no es simplemente la enfermedad, eso no es simplemente la pérdida, eso no es simplemente la bancarrota. Eso tiene propósitos espirituales en nuestras vidas, de mermar nuestra fe, de mermar nuestra productividad. Y toda esta situación va a venir a enfrentarnos con esa realidad. Por eso he llamado a ese punto, hermano, cómo el temor se enfrenta a nuestra fe. Ahora, cómo el justo debería reaccionar ante eso, ante ese temor. Y creo que el verso que nos ayuda es el 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ayer precisamente les mandaba una reflexión acerca de eso, no sé si la pudieron leer o escuchar. Pero hermanos, miren esto, ¿cuál debería ser verdaderamente la aflicción del justo? Esa es una pregunta bien interesante, hermano. Y aquí es donde usted y yo debemos enfrentarnos con la realidad de nuestra fe y de nuestras vidas. ¿Cuál debería de ser verdaderamente la aflicción del justo? ¿Cuál debería de ser? Y la respuesta verdadera, usted y yo la encontramos en un nombre. En un nombre. Lot. La Biblia usa justo esta palabra, aflicción, porque es justo exactamente esto, hermanos. Y escuche esta palabra. Porque este justo que moraba entre ellos afligía. Ahí está la palabra. ¿Sí nota? Hermano, afligía cada día. Tenía aflicción en su alma cada día. En su alma que justa. ¿Por qué? Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hermanos, ¿usted nota esto? El justo sufre cuando se levantan leyes que quieren destruir los fundamentos. Por eso les decía en el punto anterior que lamentablemente nosotros nos lamentamos demasiado por lo que pasa en el área física, pero la pregunta es, ¿nos afligimos por lo que deberíamos afligirnos realmente? Usted y yo nos afligimos porque llegó una enfermedad o porque nos llegó un papel debajo de la puerta donde nos citaban, o nos afligimos porque la muerte está tornándose cerca de un familiar y toda esta situación nos causa aflicción. Pero la pregunta que yo quisiera hacerte esta noche, mi querido hermano, es si te aflige el mundo en el cual vives. O sea, en otras palabras, quisiera preguntarte una cosa: si nunca te enfermaras, si nunca te llegara un papel debajo de la puerta donde te cita un proceso jurídico, si toda tu familia está gozando de buena salud, si hay una excelente relación con tu esposo, con tu esposa, me hago la siguiente pregunta: ¿te afligirías o no? O tú dirías, uy, no, estoy pasando por unos tiempos de tanto gozo, de tanta paz, no tengo aflicción por ningún lado. Entonces déjame decirte algo: ten cuidado, porque tal vez no seas un justo. Usted y yo a diario vemos en las noticias cómo los fundamentos se quieren destruir. ¿Sabes por qué está siendo perseguido David en este salmo? Porque hay un fundamento que está siendo derribado. La total soberanía de Dios. Él es el rey de Israel y se ha levantado contra él alguien, sea Saúl o sea su hijo, quitando ese fundamento, el fundamento de que Dios lo ha puesto como rey. No lo queremos a él como rey. Hermanos, pero ¿no es esto lo que vemos a diario por todo lado? Los mandamientos de Dios quebrantados, los principios de Dios violados, las leyes que protegen al inocente manipuladas, y como resultado de esto, ¿sabe qué pasa, hermanos? ¿Sabe qué pasa en un mundo cuando mujeres como la alcaldesa de Bogotá empiezan a gobernar?
el justo sufre. Cuando hay leyes injustas, el justo sufre. ¿Sabe qué pasa, hermano, cuando ponen leyes contra la Biblia? ¿Sabe qué pasa cuando a ti te sacan una imagen del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que te puede meter a la cárcel si disciplinas a tu hijo? El justo sufre, porque él sabe que sobre su hijo hay un bien, que es la disciplina. ¿Entienden de lo que estamos hablando entonces, hermanos? Así pues, la pregunta sigue siendo, ¿qué hace el justo cuando los fundamentos empiezan a ser derribados? ¿Qué hace el justo cuando empieza a ser perseguido precisamente porque no se quieren poner a la soberanía de Dios? Porque eso es justo lo que está pasando con David. Un hijo que se levanta no solamente contra David, o no solamente un rey que se levanta contra David, sino que se levantan contra Dios, quitando el fundamento de que Dios ha puesto por rey a este hombre en Israel. ¿Qué hace el justo allí? Lo que vemos en este salmo y lo que vemos en toda la Biblia es que se llama el justo a confiar, a una confianza, a confiar en el Señor, a confiar que nuestro fundamento es seguro, hermanos. Sí, hermano, cuando una nación destruye los fundamentos, cuando en una familia se destruyen los principios, entonces Satanás entra como perro por su casa y toma el control. Y cuando Satanás toma el control, ¿sabe qué pasa? Hay caos. El malo reina a sus anchas y entonces el justo padece. Y eso es lo que va a pasar, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿y qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Y usted y yo tenemos que esperar, mis queridos hermanos, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en la nación de Estados Unidos si ahora en noviembre no gana este hombre que está? No lo estoy defendiendo, aclaro, no soy ni seguidor de Trump, ni amo a Trump, ni me gusta Trump, ni nada de eso, pero sí sé una cosa, que ese otro es un hombre bien malo, bien injusto, y que va a empezar a sacar leyes exageradamente injustas. ¿Y sabe qué va a pasar con el justo? Va a tener aflicción. ¿Sabe por qué? Porque va a ver crecer el mal al lado de él. Hermano, y esa es la pregunta. ¿Qué nos aflige a nosotros más? ¿Un dolor de cabeza o ver cómo el mal se incrementa al lado de nosotros? ¿Qué nos aflige más a nosotros, mis queridos hermanos? ¿La pérdida de esta casa o de este carro? ¿O ver cómo nuestros hijos quebrantan al Señor y su palabra? ¿Qué nos trae más aflicción? Esa es la pregunta que debemos hacernos hoy. ¿Qué hace el justo cuando los fundamentos son quitados? ¿Qué hace el justo? ¿Pelear para que se haga justicia? ¿Salir a marchar en pro de leyes equitativas, como están haciendo muchos? No, hermanos. El justo ha de hacer tres cosas, y lo primero que ha de hacer el justo es confiar. ¿Sabes qué? Confiar en que los fundamentos establecidos por Dios son seguros. Confiar, hermanos, que aunque todo esto esté pasando a nuestro alrededor, tenemos en Dios fundamento. Pablo lo dice en estas palabras, hermosas palabras. Mire esto, hermanos, y esto sí que debería ser para nosotros una meditación en esta noche. Porque yo sé que si hay algo que a nosotros nos aflige, es la enfermedad. Bueno, yo sé, a mí la enfermedad, realmente yo se los digo en mi corazón, a mí no me aflige. Pero sí conozco personas alrededor que su enfermedad le aflige mucho. ¿Y sabe por qué sé que lo aflige? Por el resultado de su vida. Por cómo les frenan en el avance del Señor muchas veces. Porque está muy pegada en su boca su enfermedad. Y yo sé que la enfermedad aflige mucho, pero escuche estas palabras del apóstol. Hermano, ¿y está alguno enfermo como orábamos estos días? Haga oración. Se puede orar al Señor por estas cosas, pero mire lo que dice Pablo. Porque sabemos que si esta nuestra morada terrestre. ¿De qué está hablando ahí Pablo? Del cuerpo. Sabemos que si esta morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, se desintegrare, se dañare, se corrompiere,
Tenemos en Dios un edificio. Ahí está el fundamento. Tenemos en Dios una casa no hecha de manos humanas, eterna en los cielos. ¿Y sabe qué también dice entonces Pablo? Por esto gemimos. ¿Por qué gime el justo, hermanos? ¿Por qué gime el justo? La pregunta es, ¿gime por ser sanado físicamente? ¿Gime por no perder la casa? ¿Gime por no perder el carro? ¿Gime por no sufrir, por no tener aflicción? No, gime deseando ser revestido de aquella habitación celestial. He ahí el gemido del justo, hermanos. He ahí por qué gime el justo. Y ahí se puede entonces notar la diferencia, hermanos, de que el justo sí tiene una aflicción bastante alta en su vida, pero hermanos, es el deseo de ser revestido. Es ver cómo al lado la maldad reina y cómo mientras el mal reine al lado, el justo padece aflicción. Entonces, ¿qué debe hacer el justo cuando llega la calamidad producto de que lo funda? Mire, y mire lo que estoy diciendo aquí. Aquí me voy a centrar en la espiritualidad de este salmo. ¿Qué debe de hacer el justo cuando la calamidad producto de que los fundamentos son removidos o destruidos llegan a su vida? ¿Qué debe hacer el justo, hermanos, cuando empiecen verdaderamente a perseguirnos? ¿Qué debe hacer el justo, hermanos, cuando vengan y se metan con nuestros hijos? Que eso sí va a traer aflicción. ¿Qué debe hacer el justo, hermano, cuando quieran venir a controlar qué es lo que hacemos en la iglesia y qué es lo que no hacemos? Cuando los fundamentos son removidos, no cuando llega la enfermedad o la disputa o la situación difícil terrenalmente, sino cuando llegue, cuando los fundamentos sean quitados, cuando el mal empiece a crecer acá, cuando empiecen a establecerse leyes en contra del cristianismo, en contra de la piedad, en contra de la santidad. ¿Qué ha de hacer el justo? Esa es la pregunta. Llenarse de temor. Nos van a perseguir. Nos van a meter a la cárcel por disciplinar a los hijos. Nos van a cerrar la iglesia. No, hermanos, 3 cosas. Primero, confía en Dios. Segundo, ora. Para que prontamente estemos en aquel lugar cuyo arquitecto es Dios y donde nunca más el hombre podrá meter sus narices para querer destruir los fundamentos. Y tercero, anuncia que un reino venidero viene, que muy pronto será establecido. Si nota, hermano, de qué les estoy hablando, mire lo que les estoy hablando. Primero, confianza en el Señor. Segundo, hace oración, pero ¿hace oración para qué? Hace oración para que prontamente esta habitación sea revestido de lo celestial. Y tercero, está trabajando, proclamando, anunciando que viene un reino venidero. Y entonces, ¿sabe qué, hermanos? ¿Qué es lo que Satanás precisamente quiere hacer cuando llegan esas diferentes aflicciones a nuestras vidas? Entorpecer esto. Que usted y yo, en vez de estar confiando en el Señor, estemos confiando en nosotros, estemos mirando cómo salimos de esta situación, qué hacemos acá. Que en vez de estar orando por esto, estamos orando por otras cosas. Y que en vez, hermano, de estar anunciando la palabra del Señor, estemos tan comprometidos con salir de la situación que estamos, que ni siquiera tiempo para anunciar esas buenas nuevas hay. Si notan que afecta a lo espiritual. Así pues, hermanos, tenemos que la reacción del justo frente al temor de que los fundamentos están quitándose es de confianza, oración y trabajo en las cosas del Señor. Y por último, la fe del justo vence al temor. Jehová está en su santo templo. Mire qué hermoso esto, como David se consuela, como David le predica a estas personas y les dice: ustedes me están pidiendo que huya a las cuevas, que confíe en mí mismo. Pero ¿a dónde voy a ir? Esto es un asunto de fundamentos. Si el fundamento es derribado, ¿a dónde voy a ir? Mejor sería morir. Pero mire lo que él dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Hermanos, en este precioso texto se nos dice que Dios está, no que estuvo o que va a estar, que está, un bendito eterno presente.
Dios está allí en su morada y desde allí, sí, Él ve a ese hombre que se quiere emancipar. Desde allí, Él ve cómo el hombre quiere romper los fundamentos, pero Dios está allí firme y nada lo desmorona, hermanos. Ese es el fundamento donde usted y yo debemos anclarnos. Hermanos, Dios no está inquieto por nada. Por el contrario, todo está saliendo justo como Él lo planeó desde antes de la fundación del mundo. No va a tener que hacer un plan B. Nuestro Dios no está haciendo un plan B. No tiene que cambiar absolutamente nada, porque nada se ha salido de su curso. El malo fue hecho para el día del desastre y el justo fue hecho para el día de misericordia. Así de sencillo, mis queridos hermanos. Así pues, nuestra confianza, nuestra fe en el Señor, nuestra seguridad en el Señor es lo que va a terminar venciendo cualquier duda, cualquier temor, cualquier incertidumbre que usted y yo podamos tener. ¿Sí ves, mis queridos hermanos? La batalla contra esa inseguridad, contra ese de lo que va a pasar y todo eso es una. ¿Cuál es? ¿Cómo la ganamos? Hermano, confíe que nuestro Dios está en los cielos, que todo lo que quiere hace, que no hay nada, absolutamente nada que se haya desviado ni siquiera un milímetro. Y por más que usted y yo nos esforcemos y hagamos lo que podamos para torcer eso, no va a pasar diferente a como Dios ya ha determinado. Por eso decíamos, el mejor lugar, el lugar más seguro para un creyente es el centro de la voluntad de Dios. Ahí está perfectamente seguro, porque Él sabe que no va a pasar nada que Dios no permita que pase. Hermanos, ¿sabe cómo nosotros debemos lidiar con esas situaciones, por ejemplo, en la que yo me encuentro en este momento? Y hablo de ella porque yo estoy ahí, y hablo de ella porque de cierta manera me aflige esto. ¿Sabe cómo va a terminar eso? Eso va a terminar justo como Dios quiere que termine. Así va a terminar. Como Dios ve desde los cielos que debe terminar, con el bien que eso va a traer sobre mi vida y sobre la vida de una u otra manera. Si me bendice a mí, va a bendecir a mis hermanos alrededor. Justo así va a terminar. Así que por más que yo intente poner y anclarme a mí mismo, yo voy a solucionar esto, yo voy a hacer aquí puedo mover, y qué pasa si esto, y voy a hacer aquí. No, hermanos. La mejor manera para vencer eso es que nuestro Dios está en los cielos. ¿Cuál es el fundamento entonces del que usted y yo tenemos que aferrarnos hoy, iglesia? Jehová está en su santo templo. Ese es el fundamento. Jehová está en el cielo, en su trono. Hermano, cuando aquí quede presidente Petro o alguno de esos hombres perversos, ¿sabe cuál es nuestro fundamento? Jehová está en el cielo. Jehová está en su santo templo. ¿Sabe qué pasa si la potencia más grande del mundo, que es Norteamérica, cae en manos de un hombre malvado? Y desde allá se empieza a exportar toda la maldad como siempre ha pasado. Nuestro fundamento es este: Jehová está en los cielos. Jehová está en su santo templo. ¿Sabe cómo es que debemos hacer usted y yo, mi hermano, cuando la enfermedad golpee nuestra vida? Sí, hermanos, tal vez tengamos que tomarnos la pastica y todo eso, pero no olvide una cosa sobre todo: Jehová está en los cielos. Él está en su santo templo. ¿Qué debemos hacer, hermano, cuando estas situaciones difíciles entran por debajo de nuestra puerta inesperadamente? Jehová está en los cielos. Jehová tiene en el cielo su trono. Está justo donde siempre ha estado, en su trono de gloria. ¿Y esto qué significa, hermanos? Significa una cosa: que Dios es soberano. Soberano. ¿Sabe qué significa soberano, hermano? No hay nada por encima de Él. Él es el soberano de toda la tierra. La enfermedad no puede hacer en nuestra vida más de lo que un Dios soberano le permite hacer. La calamidad no puede golpear en nuestras vidas más de lo que un Dios soberano puede hacer. La muerte no podrá golpear a nuestra casa hasta que el Dios soberano se lo permita. Y si usted y yo descansamos, entonces sabremos que si ha llegado es porque así debía de ser. ¿Y esto qué trae para nuestras vidas? Paz. Y eso, ¿sabe qué pasa? Y podemos decir entonces como el salmista: ¿cómo decís a mi alma que huya si en Dios he confiado?
¿Cómo huir a los montes? ¿Cómo refugiarme en este aquí? Si en Dios está mi confianza. Hermanos, que Dios es soberano, que nada escapa a su mirada. Y déjeme decirle algo más, que cuando Él vea pertinente, hará que su justo Lot, y cambie ese Lot por iglesia, hará que su iglesia, lo que hizo con su justo Lot en el pasado, lo sacará de Sodoma y Gomorra, y el resto lo quemará en el fuego. Lo dice de una manera tan directa en este verso 6. Sobre los malos hará llover calamidad. Hermanos, ¿sabe que nunca deberíamos ver todas estas situaciones difíciles como calamidad? Calamidad es lo que el malo va a recibir de parte de sí. Fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Cuál es la nuestra? ¿Sabe cuál es la nuestra? Contemplar el rostro del Señor por toda la eternidad. Por tanto, iglesia, quisiera resumir nuevamente este salmo así. Cuando este mundo se desmorone, cuando los fundamentos sean quitados y este mundo sea entregado completamente en manos del mal, cuando el justo padezca persecución por su justicia y el malo lo busque para asaetearle el corazón, tenemos un Dios en los cielos que ve todo y que atento está para librar al justo de manos de los malvados, que ha prometido librar nuestras almas de la corrupción. Y sí, hermanos, jamás nos promete que no habrá sufrimiento físico, pero sí nos promete que usted y yo no pasaremos por sufrimiento espiritual. Que usted y yo, hermanos, estamos reservados para la misericordia de Dios. Mientras que estos que asaetean al justo están reservados para el fuego de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Oremos.